Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Como lo he venido haciendo en los últimos tiempos, conecto un programa con uno precedente o algún otro anterior, buscando darle a mis exposiciones continuidad, dada la misión que este programa tiene, la cual consiste en tratar de orientar, tratar de enseñar y exponer cosas que puedan ser útiles al pueblo nuestro, especial y puntualmente a los magníficos y fieles seguidores de La Respuesta. En el pasado programa yo me quedé corto cuando hice aquel exceso, naturalmente en sentido figurado, de que aún una computadora de esas desconocidas por el mundo, que operan en la NASA para operaciones espaciales, podría calcular, y aún ella, la cantidad de análisis, de opiniones, de editoriales, de columnas, que a escala mundial ha generado la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Al pasar la semana y seguir leyendo la prensa y enterándome por la prensa del mundo, me dije, me quedé corto. Ratifico mi afirmación. Eso lo planteé la semana pasada, hablando de los excesos y de los trabajos notables, muy notables, que se han venido produciendo en la prensa mundial. Claro, uno se da cuenta que la victoria de Trump, Donald Trump, no solo ha sumido al mundo en una especie de niebla de incertidumbre, el qué va a pasar, qué está ocurriendo, sino que la prensa y la comunicación social del mundo está evidentemente herida, y se haría muy bien si comenzara a reconocerlo, porque reconocer un error o reconocer un defecto en una apreciación en un momento dado enaltece, no degrada ni daña. Y lo que parece que está ocurriendo es lo contrario. Se están produciendo manifestaciones, especialmente en los Estados Unidos, inauditas, quiere decir que no se han oído en otros tiempos, que fruto de unas elecciones democráticas, con todas las cosas que ellos afirman tener en tecnología y en controles, los resultados están siendo cuestionados en la calle. Y todos los epítetos, todas las despecciones que se usaron contra ese candidato ganador Trump, están ahora invocándose en las calles, están yendo incluso hasta el propio lugar donde están elaborando el nuevo gobierno, constituido en una especie de turba mansa. No turba multa, una turba mansa, pero agresiva. Y la prensa difunde mucho los desórdenes que ya se han producido en varias ciudades mayores de Estados Unidos. Y uno nota que hay como un interés en magnificarlos y en reproducirlos. No ha sido la prensa norteamericana prudente. Reconocer, bueno, hubo una falsa apreciación, nos confundimos, las encuestas se confundieron,
Este hombre no tenía, a nuestro parecer, las condiciones. Sin embargo, obtuvo la votación de los colegios electorales, porque en la votación final popular quedó aventajado por doña Hillary Clinton. Pero es el presidente de los Estados Unidos. Hay una especie de máquina hacia la agitación y la inconformidad, lo cual, a mi entender, agrava las cosas. Porque sabemos que ese señor va a encontrar dificultades limitantes en el Congreso, en las instituciones norteamericanas, y que si él intenta cualquier desafuero, cualquier tipo de exceso, en Estados Unidos tiene mecanismos institucionales para controlarlo. Pero hacia el exterior es muy complejo el panorama. Hay guerras en curso, cruentísimas, horribles. Hay los problemas de las relaciones internacionales que se han mantenido tensas, riñosas, entre Estados Unidos y Rusia. Hay una flota rusa frente a Siria operando con aviones y hay baterías de misiles de tierra sofisticados arrasando con el terrorismo que ahora tiene cautivo y secuestrado a un barrio de una de las ciudades, no sé, creo que es en Alepo. Y decía un titular de prensa, es posible que en los próximos 25 días se produzcan 260,000 muertes, más de 250,000 de muertes, porque al parecer los terroristas del yihad han usado ya no el escudo humano, al bombardeo, al dron, no. Si van a venir por nosotros, estos se van con nosotros. Entiéndase, 262 inocentes, niños, ancianos, mujeres, un horror. Yo digo que es apocalíptico el panorama, apocalíptico, muy serio, muy peligroso. En esas condiciones, el presidente de Estados Unidos resulta muy importante. Mantenerlo bajo asedio, bajo violencia en la calle, bajo violencia en la prensa, bajo acoso, como si no fuera el presidente de Estados Unidos, porque ellos entienden que no lo merecen. Para poder reflexionar y atender a los asesores sobre los problemas mundiales, eso dificulta las cosas. Yo creo que en uno de los periódicos que estoy leyendo, El País especialmente, tiene muy buenos trabajos. Creo que fue en El País, no sé, apareció un artículo donde uno de sus, el autor citaba a Gramsci. Gramsci ha sido un eje del pensamiento universal por décadas. Y decía, el problema es que el mundo viejo se muere y el mundo nuevo tarda en aparecer. En esos claroscuros es que nacen y se desarrollan los monstruos. Es un pensamiento de Gramsci, que el autor del artículo inserta. En este caso, el fascismo están hacia Trump con la superioridad blanca, con xenofobia, todos los defectos más imperdonables de la personalidad de un ser humano se le atribuyen.
y se sostiene ya en una forma bastante revelada que vienen prácticas fascistas en Estados Unidos y que esa práctica de este hombre pasa a ser, guardando naturalmente la distancia, el monstruo de que habla Gramsci. La idea es que hay una especie de aparato intelectual, cultural de escala mundial trabajando contra lo que se ha considerado un adefesio, un resultado inexplicable, inconcebible. Ellos tienen sus razones. Naturalmente, una gran cantidad de esos medios obedecen a los intereses del dominio mundial. Los dueños del mundo, los que tienen los grandes capitales y han dirigido el mundo en las últimas décadas, en una forma ya coordinada, hacen su reunión anual, ahí diseñan las estrategias, reciben o invitan elementos que luego pasan a ser presidentes. Evidentemente parece que haya desagrado con la posibilidad de Trump. Trump, que es un multimillonario, pero parece que él se declaró demasiado independiente, retó a todo el mundo y el propio partido lo rehusó y el capital mismo no le dio entrada, el gran capital. Y esa cita de Gramsci que hace ese articulista, a mí me deja ver mejor la síntesis del trastorno. Este es un hombre conflictivo, limitado. Apelan a una entrevista de Kissinger, de 94 años ya, donde Kissinger lo descalifica, que no tiene la más mínima idea de la política exterior, que nunca bueno, creando una especie de vacío de poder en el máximo nivel de Estados Unidos, la primera potencia del mundo. Es decir, que el problema mundial es muy serio, porque las elecciones, a pesar de que los políticos más o menos han dicho, se han organizado, doña Hillary reconoció, el señor Sanders le dice a doña Hillary, no fue la FBI la que le hizo perder, perdimos porque los trabajadores blancos de los estados centrales, industriales, están cesantes, dependiendo de pensiones y de la gracia del Estado social. No teníamos discurso, queriendo decir el señor Sanders, yo hubiese sido un mejor candidato que usted porque yo hubiera podido hablar para esa gente. Y usted corresponde a los intereses de Wall Street y a los intereses esos del gran capital mundial. El caso es que el mundo está atrapado. Uno lee todos los informes de Europa y siente lástima. Europa está apocada, está traumatizada con los problemas de inmigración. Este hombre le produce mucha angustia. Le dice, bueno, paguen su defensa, ya Estados Unidos debe de ir entregando las responsabilidades a ustedes en OTAN. Y tienen que contribuir. Pero, en medio de esto, yo me pongo a recordar los últimos años del siglo pasado y los primeros de este, pero los últimos especialmente. Cuando el presidente Reagan pronunció aquella famosa frase que se ha hecho una especie de clásico para entender de qué se trata, de que el gobierno no era solución de nada, el Estado. Que el Estado no era solución, que el gobierno era el problema.
y abogó por las desregulaciones totales, las privatizaciones, hacia el sector privado todo, y a confiar en el mercado, y se olvidaron de la mano larga de que hablaban Adam Smith, el desastre que podía venir con ese mercado, el egoísmo del lucro, sustituyendo al Estado muy apocado, el Estado muy desacreditado, muy a escala mundial, y el liderato muy degenerado, muy disminuido, para decirlo mejor. Poco brillante, poco liderato. En esos últimos años del siglo pasado, sería en los 80, apareció la famosa obra de Francis Fukuyama, El fin de la historia. Se había desplomado Unión Soviética, implosionó desde adentro. Aquellos movimientos de socialistas importantes como Gorbachev, de perestroika, hay que reconstruir, recomponer todo esto, y la glasnost, transparencia, una vez le dieron un curso, implosionó aquel ensayo de 70 y tantos años de la Unión Soviética, y hubo un desmembramiento de esa superpotencia. Y quedó la Federación Rusa, que pasó un tiempo muy lamentable a raíz de esos sucesos. El liderato estaba totalmente anulado. Boris Yeltsin prácticamente era un alcohólico incurable. Y yo les voy a decir, apelando siempre a mis recuerdos de la respuesta, yo debo tener 2 o 3 programas, tal vez más, y los voy a ver en estos días, de esos tiempos. Óiganme eso, de esos tiempos, ya era fines de los 80. Y en esos programas yo leí mucho e insistí mucho en un libro escrito por una periodista norteamericana que se había radicado en Italia. Murió ya, Clara Sterling. Clara Sterling era un portento, escritora, y para que ustedes tengan una idea, yo la he citado varias veces. Cuando la guerra de Vietnam, Clara Sterling podía trabajar en el Vietnam del Sur como periodista, como experta de comunicación, y en el Vietnam del Norte a la vez. Eso yo creo que es una credencial imposible de alcanzar, a menos que no se trate de seres tan notables como lo fuera Clara Sterling. Clara Sterling ya murió. Escribió un libro, Las mafias en las manos del mundo. El mundo, perdón, ya me confundí. El mundo en manos de las mafias, por Dios. El libro es portentoso. Describe, teniendo como fuente la Academia de Ciencias de la antigua Unión Soviética, ya en el desplome, cómo aquella economía fue asaltada por las mafias del mundo. Es más, hasta la propia mafia colombiana se hizo representar en la caída del rublo, la moneda rusa, porque las mafias formaron una especie de corporación, porque se iban a incorporar al proceso post-soviético. Y recuerden ustedes aquel caso de Franklin Jurado Rodríguez, que era el representante, un egresado de Harvard, de los carteles de Colombia,
en ese proceso de toma y copamiento de la economía soviética. En ese libro yo aprendí mucho y lo conservo porque, primero, la naturaleza de las fuentes. Son fuentes de gran nivel, científicas, y la exposición valerosa y seria de Clara Sterling. El control que esas mafias tomaron y cómo de esa Unión Soviética brotaron en forma totalmente inexplicable y asombrosa alrededor de 7.000 grupos mafiosos. 7.000, dije. Y efectivamente se produjo un saqueo en el petróleo, en todos los recursos inmensos. Y ese periodo fue horrible. Cuando se escribe el fin de la historia y se entiende que ya aquello ha desaparecido y que queda un control unipolar, no bipolar del mundo, Estados Unidos, la gran potencia, sumada a Europa, el capitalismo dijo, ya llegó el tiempo nuestro. Fracasó el socialismo, fracasó todo esto y nosotros somos dueños del mundo. Y venga entonces todo el proceso neoliberal, las privatizaciones, el horror de los sectores privados haciéndose cargo de los pueblos. Y los gobiernos disminuyéndose, siendo casi dependencias pueriles, adefesios, manejados por el capital. Eso no era el nacimiento del mundo nuevo que se quiso vender. Vuelvo a Gramsci. Se murió el mundo nuevo. Bueno, Unión Soviética se desplomó, ya los controles son unipolares. Ya no hay la cuestión de las dos superpotencias y las áreas, que una controla uno, la otra controla el otro. No, de ningún modo. Desapareció un monstruo, el comunismo. De los monstruos, de los claroscuros de que habla Gramsci. Él se refiere al fascismo. Y nacía el mundo nuevo. Buah. Totalmente equivocado el gran capital. Ese proceso ha sido excluyente, destructivo. Ha producido aberraciones inmensas. No se ha visto realmente el provecho y el progreso. El egoísmo del lucro ha podido más que todo. El capital, fuere cual fuere su escala, se hace cargo de las situaciones. Las quiere manejar, al político imponerlo, comprarlo, tratarlo, negociarlo. Ellos son los dueños. Aquí, que somos una pequeña media isla del mundo, en el Caribe, está la expresión, pero una miniaturización del trastorno. En Estados Unidos comenzaron los capitales a acelerar el envío hacia el exterior, hacia la mano de obra barata, a la instalación de las grandes fábricas en otros pueblos, donde no tengan los compromisos ni los niveles de exigencias de su país. Fueron produciendo ese desierto del empleo en los estados industriales centrales, donde estaba el trabajador blanco, ineducado, de preparación y escolaridad relativas, que no le hacía caso al fenómeno político. Pero que apareció este hombre con un discurso provocativo,
hablando del empleo, del desempleo, hablando de cómo los capitales tendrían o que volver a establecer su planta dentro o le fijaría impuestos altísimos a lo que produjeran en el exterior para desalentar la práctica. Surge entonces en ese claroscuro lo que Gramsci llama el monstruo. Entonces yo digo, ¿qué cosa está tan interesante cuando uno puede irse enterando del curso, el curso y la trayectoria de las sociedades del mundo? No solo por lo que le dicen los economistas y los tratadistas, que muchos de ellos se afiliaron en una forma entusiasta en el nuevo mundo que nacía. Y uno dice, no, pero es que también yo tuve otro acceso. Yo vi lo que pasó en la otra potencia, superpotencia desaparecida. Entonces, no sé cuál de los pensadores norteamericanos, hace tal vez un año, no sé cuál fue de ellos, que dijo, no subestimen a Rusia. Rusia es Rusia. Rusia siempre ha tenido una importancia mundial, bien bajo los zares, bien bajo el régimen comunista. Aparece este hombre, Vladimir Putin, que viene del litoral de la inteligencia rusa, con todo lo que puede ser el entorno. Y agarran a Rusia y la comienzan a rearticular. Desde luego, esa Rusia con 27.000 ojivas nucleares y fuerzas poderosas para, si participa en una guerra, destruir al mundo. Europa se va de cabeza y comienza a acercarle la OTAN a Ucrania, después de derrocar a un presidente por su posición prorrusa. Viene la guerra y Crimea se levanta y comienza a encresparse eso. Y esa Rusia de hoy es más eficaz que la Unión Soviética de ayer, decadente, aquella que a cuya desaparición Francis Fukuyama se refería con el fin de la historia. La historia no había terminado. En dos palabras. La historia no había terminado. Ahora está reapareciendo. Estoy viendo, el presidente Xi Jinping de China está ahora, cuando se graba este programa, creo que en Perú, en Ecuador, perdón. Y de ahí va a otra nación suramericana, firmando acuerdos con Venezuela, pero acuerdos de gran nivel. China derramándose a través del comercio en América Latina. Estados Unidos desorientado con este tipo de candelero que le han montado. Lo que quiero con esta explicación es señalar cómo este fenómeno no es un fenómeno que surge así por así, sino que es un engendro, viene de una aberración mayor. En las políticas públicas mundiales de la explotación del capital, esa es la realidad. Ya yo en algunos programas he tratado la cuestión del BRIC. El desalojo de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil, de los esfuerzos por destruir al Partido de los Trabajadores y a su líder Máximo Lula, como una manera de degradar a la pata latinoamericana del BRIC. Los chinos están viniendo sin la pata.
Rusia. Ah, pero Rusia está bajo embargo. Ajá. Oh, le pusieron un embargo por su comportamiento frente a los sucesos de Ucrania. Oh. Y la cuestión de Crimea ellos lo auspiciaron y la están respaldando. Oh, entonces no le vamos a vender de los productos de nuestros campos. Europa le declara a esa Rusia tercermundista, entre comillas, un embargo. A un embargo, a esa potencia. Productora de petróleo pesada, proveedora de gas pesado para la propia Europa. Es decir, que el mundo está desajustado a todo esto con las guerras terribles de Irak y Siria, sin contar el drama de Libia. Es en ese tiempo en que estamos viviendo. Algunos amigos, y esta es una variación del tono del programa, quizás refrescante, me decían, ¿por qué usted se involucra tanto o se involucró tanto en la cuestión de la presidencia de Estados Unidos? Eso no nos concierne a nosotros. Algunos amigos me lo plantearon aquí. Pues sí, tiene influencia, pero no aparece como arrodillado por opinar sobre eso. No. Entonces yo les dije, miren, Abraham Lincoln sigue siendo una de las figuras históricas mundiales de mayor prestigio, al cual se le dedica más devoción y respeto, por la inmensa lucha, primero por la unidad de su país, que la logró salvar, y los trastornos inmensos de la esclavitud. Esto sellado por su martirio, fue víctima de magnicidio. Era un hombre realmente apasionante. Conocer de él apasiona. En una de las mejores biografías, yo creo que la mejor que al menos yo he leído, la escribió un alemán, Emil Löwit. Y hay algunos pasajes que a mí me llamaron la atención. Dos pintorescos. Esto se refería, Löwit, hace ya 70 o más años. El presidente Lincoln tenía problemas. Era largo, muy flaco. Entonces usaba un bombo. Y él tenía el problema que cuando subía a un podium, un atril, para un discurso a las manifestaciones de entonces, no sabía dónde poner el bombo. Entonces decía Löwit, dice Löwit, que si hubiese sido en estos tiempos, Lincoln no hubiera sido presidente. Porque la prensa se hubiera encargado de tomar el problema del bombo como una torpeza. Y que eso era la contracampaña contra Lincoln. Una ironía. Pero oigan, eso dicho hace tantos años, uno viendo cómo eso ha ido creciendo, cómo fabrica la prensa y cómo destruye la prensa, los lideratos. En este caso, evidentemente se equivocó y no ha hecho autocrítica. Está peleando como si fuera una parte. Entonces decía de Lincoln, que Lincoln, la aristocracia americana de entonces, se complacía en la murmuración. Este es un echacuento, este es un relator de anécdotas, porque él venía del corazón mismo, era leñador, viene del campo. Este no es realmente un político. Y cuando se iba a celebrar un aniversario de la batalla de Gettysburg, que fue la final, la victoria,
le prepararon esos aristócratas de entonces un orador de Minneapolis que era formidable y lo invitaron como una manera de apocar a Lincoln. Lincoln iba a hablar. Pero es un dicharachero, un santo con un pensamiento que iba más allá de su pueblo. Pensamiento de humanidad. Él terminó de garabatear su discurso en el tren cuando iba. Y los otros le tenían la trama del gran orador que lo iba a humillar. Pronunció su famoso discurso. Y decía Lubitsch, cometió el error de decir, estas palabras se las llevará el viento, las de Lincoln, y permanecerá el heroísmo de ustedes, los caídos, miles que habían muerto en la batalla de Gettysburg. Entonces Lubitsch decía, ocurrió lo contrario. Las que han permanecido más son las palabras. Fue en la famosa expresión aquella, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que se hizo un lema mundial, que se invoca siempre cuando se quiere hablar de la legitimidad de un poder. Entonces, el discurso de él fue la noticia, tanto que todavía tiene vigencia. Pero a él lo acusaban además, y ahí voy a la respuesta que le di a los amigos, de que él no sabía de política exterior. Él no sabía lo que estaba pasando con Europa. Los trastornos, Francia, España, eran imperios. Era una cosa pesada la de España y la Luisiana francesa. ¿Qué había pasado? Entonces él le escribe una cartita, una comunicación a su secretario de Estado, Seward, que era muy culto, era muy avanzado. Le decía, en cuanto a Santo Domingo, he permanecido permanentemente atento a los sucesos de allí. Él se estaba refiriendo a la anexión a España. Entonces yo a los amigos les decía, oigan, ¿quién escribía que estaba pendiente de Santo Domingo? Ustedes se explican por qué nosotros en Santo Domingo tenemos que estar pendientes de lo que ocurre allá hoy. No voy a abundar en la historia, el tipo de dependencia, de relación y de problemas y de ventajas y desventajas que ha habido. Pero es una condenación geográfica, estamos en el vientre de esa nación portentosa. Entonces ahora nosotros los dominicanos tenemos que estar muy, muy alerta de lo que ocurre allá, porque hay un gran plan, siniestro plan contra el Estado dominicano, que de haber ganado la señora Clinton, el Partido Demócrata, con todos los amarres en el caucus negro americano, con los grupos liberales de Massachusetts, ese plan hubiese avanzado considerablemente, sobre todo por la presencia de la señora Clinton ya como presidenta, siendo su esposo gobernador de Haití, de los trastornos de Haití a raíz del terremoto. Entonces yo dije, es necesario tratar de ver si esta señora gana, que puede ganar o puede perder, cambiarle los interlocutores nacionales. ¿Quiénes? El gran capital nacional. Amigos permanentes y volando en sus aviones y dando contribuciones, pero con un ideal terriblemente contrario a la suerte nacional. Entonces decía el doctor Fernández, Leonel Fernández, tiene una connotación mundial ya reconocida,
participa, arbitra en los trastornos tan graves como el de Venezuela. Y le decía, doctor Fernández, póngase la pila, vamos a defender a su país. Use esa relación personal que usted tiene con esos señores y comienza a plantear la causa dominicana en el centro de gran poder. Era un problema personal de relaciones y de empatía, mezclado con capacidad, para poder contrarrestar todas las sugerencias, las insinuaciones, los propósitos, las propuestas de los grupos de intereses. Se produjo entonces la explosión Trump. Y ahora está el problema, que nadie se atreve a decir qué va a hacer o qué no va a hacer Trump. Un amigo me decía, entonces usted cree que él puede obrar en bien de nosotros como en perjuicio de nosotros. Bueno, él mantiene posiciones que no son las posiciones del Partido Demócrata en la égida del presidente Obama, de la señora Clinton, de Bill Clinton y esa gente. Las agendas de él lucen ser antitéticas y contradicen gravemente las posiciones de los otros. Él entiende que el extranjero ilegal en su país debe de ser deportado, que ahora redujo la propuesta de campaña a 3 millones de ilegales que tengan trastorno con la ley penal. Va bien. Nosotros tenemos el trastorno más grave que el de Estados Unidos. Porque Estados Unidos, esa inmigración le favorece. Hay trabajos inmensos de Estados Unidos que no lo hace el norteamericano. Y California es una muestra. Y es magnífico. Pero lo nuestro no es eso. Lo nuestro es la sustitución del Estado en su versión de 171 años. El Estado República Dominicana. En el momento en que este programa está pasando, se están celebrando elecciones en comillas en Haití. Y uno viendo esa campaña y ese desastre, uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible que las potencias de la geopolítica, con la complicidad de ONU y de OEA, participen de una farsa tan grosera como esta? Hablando de elecciones, es un tollo inmenso. Ojalá salgan bien. Pero, si salen mal y se desordenan nuevamente y fallan por tercera vez para intentar unas elecciones, ellos que no han podido organizar en 17 años ni un ejército, ni una policía eficaz, y que están bajo control militar multinacional, y hablan de soberanía, un ataque a la soberanía nuestra. Fueron a la embajada americana a protestar porque están atentando por la injerencia norteamericana. Pero por Dios, todo eso es una farsa. La gran verdad, la penosa verdad, la verdad mortal es que el derrame hacia nosotros nos está creando todas las bases para un gran desastre de futuro inmediato, de todo género, no se pierda nadie. Entonces, yo decía, qué bueno cuando uno ha visto el proceso mundial, como yo decía, no solo el problema del gran capital y el neoliberalismo y las privatizaciones, ya sabemos las privatizaciones entre nosotros, lo que han resultado. Cuando uno no puede entrar por la vía de la criminología, al presidente Leonel Fernández le dije yo varias veces, le voy a mandar un libro para que usted lo incluya en su lectura, siendo presidente.
el G9 de las mafias del mundo, de un autor francés, Gairot, es prodigioso, porque es la geopolítica de la droga, cómo opera la droga en los territorios, cómo opera la droga en el plano social interno, para poder comprender el fenómeno. Léaselo, léaselo. Y hoy le digo, si no lo ha leído, procúrelo, para que sepa por qué yo estoy hablando del pacto implícito que ha existido entre geopolítica, droga y gran capital entre nosotros para destruirnos. Pacto implícito significa coincidencia en los objetivos sin ponerse de acuerdo previamente, pero coinciden en el objetivo. Son compañeros de ruta. Cada uno tiene un interés de que eso se haga así. El Estado binacional, el puerto libre de Santo Domingo, que lo necesita la droga del mundo, que la geopolítica la necesita para fines de controlar la inmigración esta, que cuando se desborda aterra a Brasil, a toda América del Sur y a Estados Unidos, y que entienden que nosotros sí tenemos que desaparecer nuestra identidad, comprometerla y perder la condición de Estado del mundo. Oigan, yo leí esta semana en el diario La Nación de Argentina, en mi tableta, un reportaje que prometo traerlo para hablar de eso posiblemente en el próximo programa. Hay una reunión entre países muy importantes de América del Sur. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, creo que Chile. No estoy seguro si Chile. Pero ese es el núcleo de ese evento que se está celebrando. Debe estar celebrándose hoy. Salió una declaración importante de ellos, donde ellos admiten y confiesan en niveles de ministros de defensa, los ministros de defensa de esas naciones, reunidos con cancilleres en una reunión importante, que el crimen organizado les ha ganado la guerra, que se impuso el crimen organizado. Se declaran vencidos Argentina, Brasil, Paraguay, el propio Uruguay, admitiendo que el crimen se ha impuesto. Voy a traer las declaraciones para leerlas. Y voy a traer el G9 para decirle a ustedes a dónde conduce todo eso. Y así podrán entender por qué para este pequeño país del Caribe, metido en esta tormenta de traiciones, de deslealtades, de representaciones infieles, perversas, ¿por qué este país está corriendo peligros inmensos? Es decir, no es un arrebato, no es un arma arrojadiza, no es un dicterio, no es una porquería de análisis, no. Se trata de reflexiones profundas. Estamos trabajando en la posibilidad de editar la respuesta. Editarla. Son cerca de 500 programas. Según me dicen los técnicos, eso podría dar 14 volúmenes, sin seleccionar nada, sino ponerla cronológicamente en sus 28 años. ¿Por qué?
¿Por qué yo tengo ese esfuerzo pendiente de mi vida? Independientemente de mi libro de autobiografía, muy atrasado por cierto, lo que pude vivir. Porque en esa respuesta va a estar mi palabra. Y naturalmente yo soy un ser mortal, humildísimo, sin ningún valor. Jamás podría pretender hacer lo que hiciera Abraham Lincoln, que con un discurso manuscrito en el tren a la carrera eclipsó todas las burlas y traiciones de quienes le seguían, para que mis palabras queden. De algún modo van a quedar escritas que fueron dichas en este programa. Ese es mi empeño, porque todo este desastre que estoy describiendo, a mis hijos les digo, yo estoy programado por la edad. Gracias a Dios conservo una salud importante, pero hay que ser realista. Lo que viene, posiblemente yo no lo voy a ver, pero que quiero que quede constancia de que lo dije y lo advertí. Es parte de un propósito de rendir cuentas, de decirle al pueblo al cual pertenezco, a la tierra donde nací, nacieron mis mayores, nacieron mis hijos y permaneceremos nosotros, que cumplí con deberes, Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal Caribe 33, 3 del cable, a las 11 de la mañana de domingo, que ya nos anticipó Musavisión de Puerto Plata y TV3, TV Plata de 10 a 12 del mediodía de sábado, Telefuturo Canal 23 a las 8 de la mañana de domingo, Teleimpacto 12 del mediodía de domingo, 6 de la tarde, 9 de la noche de domingo y 9 de la noche de lunes. Telenor de San Francisco de Macorís al mediodía de domingo a las 12 y a las 6 de la tarde. Saben ustedes, Cinevisión, Canal 19, 2 de la tarde de domingo. Canal 51, TNI, 7 de la noche de domingo. Que nuestros contenidos son reproducidos por Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano y la radiodifusión a cargo de Radio Real de La Vega. Hit 92, 9 de la mañana de domingo. Que los canales de Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana también reproducen nuestros contenidos en los momentos pertinentes. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en la entrega de una nueva respuesta el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.